Hola, soy Dani y esto es Demasiado Lectora, un podcast para las personas que somos demasiado. Y en mi caso, soy demasiado lectora. Para hoy, la verdad es que tenía pensado un episodio completamente distinto al que voy a grabar. Ha sido un mes muy difícil, he estado muy cansada, un poco perdida incluso creativamente. Mi creatividad decidió tomarse un break y descansar todo lo que yo debería estar descansando y no me lo estoy permitiendo. Así que cuando pensé en sentarme a grabar, dije como quiero un tema que me emocione, un tema que me saque de mi cabeza y de este lugar en el que tal vez estoy un poco metida. Y pensando en un poco todo, decidí que uno de los temas que más me gusta y del que de hecho decidí venir a hablar hoy es sobre autoras costarricenses. Y sé que en esta lista que voy a hacer se me van a quedar autoras por fuera. También sé que hay autoras que todavía no he tenido el placer de descubrir y de leer. Sin embargo, esta lista es un poco sobre esas autoras que ya conozco, que me gustan y que han marcado mi vida lectora y que muy honestamente me han encantado tanto y me he obsesionado tanto con ellas que les leería hasta la lista del súper. Así que, sin más, voy a empezar como con esta lista porque realmente creo que me emocioné un poquito y saqué tamaño poco de libros. Vengo con pocas autoras, intenté que la lista de autoras no fuera tan grande. Sin embargo, hay unas cuantas por ahí que particularmente no puedo recomendarles solo un libro de esa autora y tengo que hablar como de todo lo que he leído de ellas, así que vamos a ello. Uy, y como una pequeña nota antes de dar inicio, es que algunas de estas autoras he tenido el privilegio de conocerlas gracias a el club de lectura que yo organizo y la verdad es que probablemente voy a fangirlear un poquito por ahí cuando les hable de esas autoras en específico. Y bueno, ahora sí, sin más, voy a empezar con mis favoritísimas. No tienen un orden en específico. De estas tres primeras autoras que les voy a hablar, a las tres les tengo demasiado cariño, muchísimo aprecio y para mí las tres están en el top uno de mis autoras costarricenses favoritas. O sea, las tres tienen la posición número uno. La primera es Arabella Salaberry. De ella no puedo no recomendarles todo, la verdad. He leído cuento, he leído poesía y he leído novela y en los tres registros es una maravilla leerla, es espectacular. Para empezar, el primer libro que leí de ella fue Impúdicas. Es un libro de cuentos en donde tenemos todo un registro sobre lo femenino, sobre lo que viven las mujeres, retrata muchísimo lo que es Limón, el Caribe en Costa Rica es fantástico. La pluma de ella hace que de verdad sintas que estás ahí, la humedad, el calor, el sofoco, es magia pura. Y una cosa muy curiosa que tiene este libro es que justamente cada uno de sus cuentos tiene un nombre o tiene el nombre de la protagonista y todos empiezan con la letra A. Y la verdad es que me parece muy ambicioso. Fue escribir todos los nombres con la letra A cuando son tantísimos cuentos, encontrar tantos nombres y construir toda una personalidad alrededor de ese nombre, de esa persona y contar cada una de estas historias que son dolorosas, que son crudas, que son muchas muy duras de leer, que tal vez son muy necesarias, la verdad, no son fáciles de digerir, pero que verdaderamente hay que darles una oportunidad. Este libro, de hecho, yo lo tengo firmado por ella porque tuve el placer de conocerla para una feria de libro y también fue parte de las autoras que fueron invitadas en el club de lectura que yo organizo. Entonces, por ahí tengo varios de sus libros firmados y de verdad, de Arabella solo puedo hablar maravillas. Es una mujer inteligente, una mujer que irradia paz, que irradia amor, tiene una manera de hablar tan preciosa, tan llenadora. No hay palabras, yo creo, que puedan describir al 100% a esta mujer. Si no la conoces, de verdad, dense un día la oportunidad de participar en alguna de las presentaciones de sus libros o en alguna charla en la que ella esté, porque vale completamente la pena escucharla hablar. Y también de cuentos de Arabella me he leído Infidelicias. Este es un libro muy interesante porque realmente es un registro de los sueños de Arabella. Entonces muchos de los cuentos vos te sentís de verdad que
no tienen un sentido muchas veces, como que para dónde irá esto, qué está pasando realmente y de verdad te sentís atrapado en el mundo de los sueños, me parece que fue una tarea muy compleja de lograr para poder vos de verdad sentirte de una manera pesada, de una manera que de verdad te sentís que estás completamente integrado en un sueño que muchas veces no tienen ni pies ni cabeza y que otros decís, claro, este tiene completo sentido. Una maravilla de libro, la verdad. Ambos los súper recomiendo. Ahora, si me preguntan a mí, mi favorito por siempre va a ser Impúdicas. Porque aunque son cuentos muchísimo más crudos y duros, son realidades de muchas mujeres. Entonces creo que el ponerle voz a muchas de las situaciones que se viven, a muchas de las situaciones que han pasado, me parece una manera de no solo recompensar a todas esas mujeres que no han podido alzar la voz, sino también de envalentonar a las otras que vienen para adelante y que digan, ok, voy a contar mi historia o voy a realmente decir lo que me está pasando. Y ahora en novela, me faltan muchas novelas de ellas, honestamente, las tengo todas en mi librero, sí, pero no he podido darme la oportunidad de leerlas todas. La que sí me he leído y que de verdad no puedo dejar de recomendar es Nosotras las que somos. Justamente fue la lectura de Cuando Nosotras leemos, el club del que les hablo. Y este también lo tengo firmado y este libro fue toda una travesía impresionante sobre lo que es ser madre y sobre el papel de la hija. Justamente está dividido en dos partes. La primera parte la narra la madre. En la segunda parte la narra la hija y vemos este desarrollarse su relación, cuál es la verdadera historia detrás de una madre antes incluso de ser madre e incluso todo esto que le esconde a sus hijos, ¿verdad? Porque creo que una cosa que normalmente no tomamos en cuenta es que nuestras mamás no siempre fueron solo mamás, que nuestras mamás no son solo nuestra mamá, que también hay una persona detrás que también viven y sienten muchísimas cosas. Y esta novela justamente retrata todo esto, retrata cómo su hija percibe esta historia, pero también cómo su madre vivió esta historia antes incluso de ser mamá, y cómo fue tenerla y cómo es su vida después de ser madre. Y tiene un tono muy ameno, un tono muy cercano, te puedes identificar en muchas cosas, ves esta historia no solamente como algo que perfectamente pudo haber pasado en nuestra familia, sino incluso te recuerda a, mira, sí, mi vecina me contó que a fulanita de tal le pasó algo similar. O sea, como que puedes llegar a integrar la historia a tu día a día y puedes ver reflejado en sus personajes a personas de tu cotidianidad, lo cual me parece una maravilla. A mí me encantan los libros en donde yo digo, claro, esto perfectamente pudo haber pasado en una persona cercana a mí. Entonces, creo que la intensidad de la temática y la intensidad de su escritura es 100% necesaria, tiene un abordaje desde el respeto, desde el ser muy claro y me parece que la prosa de Arabella, como les decía, tiene esa capacidad de verdaderamente transportarte y de hacerte sentir cada cosa que te está narrando. Este también está ubicado mucho en Limón, también andamos por Nicaragua y es simplemente magnífico como a pesar de que no conoces el lugar, vos te sentís en el lugar, de verdad sentís que sabes lo que está pasando y cómo es tu entorno con solamente las descripciones de Arabella. Una maravilla. Y ya por último, de ella también he leído poesía. Justamente en este momento estoy leyendo Chicas Malas, que esta edición nueva que sacaron con Aviat es bárbara, es una belleza, me fascina las páginas en negro, me fascina la poesía, he leído ya varios de sus poemas, quiero terminarlo en estos días, pero es brutal. Y por otro lado tengo ¿Dónde estás, Puerto Limón? Volvemos como a toda esta temática de Limón, en verdad, que yo creo que para nadie es un secreto y quienes conocen la historia de Arabella saben que ella creció y vivió por muchísimos años en Limón y que es su gran amor. Y en este poemario justamente retrata muchísima de la realidad de Limón, no solo la parte bonita que es precioso, sino también mucho del miedo que hay, de las verdades, de las realidades que se están viviendo en Limón, del peligro, de cómo ha incrementado la violencia. Es
Es una verdadera belleza. Creo que para quienes les guste la poesía, definitivamente estos libros les van a encantar. Y para quienes en realidad no les gusta tanto, creo que es una muy buena manera de iniciar porque es una poesía bastante sencilla, no es tan rebuscada, es bastante clara. Las metáforas también te dejan la sensación de que sí las entendiste, no de que realmente están demasiado pues rebuscadas, ¿verdad? Como pasa a veces con muchos poetas y creo que es una muy buena manera de iniciar. Perdón, una cosa que olvidé mencionar, de las ediciones de los libros, creo que estoy aprendiendo, ok, espero ir mejorando con el tiempo y que no se me olviden estas cosas. Pero bueno, con respecto a los cuentos de Arabella, ambos son de la editorial de Uruk Editores, al igual que su novela Nosotras las que somos, lo pueden encontrar con Uruk Editores. Y ¿Dónde estás, Puerto Limón? El poemario es de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, es de la EUNET. Ya les había mencionado que Chicas Malas es de Aviat. Ahora, para quienes me conocen, la siguiente autora no va a ser una sorpresa. Las que me siguen en redes sociales y quienes me conocen desde antes saben mi amor y mi obsesión por Catalina Murillo. Cata es una persona irreverente, impresionante, súper chistosa, es inteligentísima. Cada vez que la escuchas hablar, tiene cada idea, cada chiste con el que sale es una maravilla, es un deleite escucharla hablar y leerla. Es que es prácticamente lo mismo, no hay forma de leer a Cata y no escuchar su voz y no sentir que es ella quien te está verdaderamente contando esa historia, que la narradora de sus libros no es un narrador X, no es una persona random contándote la historia que ella quiso escribir, no, es verdaderamente ella. El primer libro que me leí de Cata fue Una mujer insignificante. A Cata ya la tenía a la vista desde hacía tiempo, tenía varios de sus libros comprados que editó y publicó con Uruk Editores, la mayoría, y no me había atrevido a leerla. Pero cuando sale Una mujer insignificante, ese título me atrapó de inmediato. Está editado y publicado por Alfaguara. Y cuando vi ese título yo dije, si ya tenía ganas de leer a Cata, creo que le voy a dar la oportunidad de iniciar con este. Justo lo decidimos como una de las lecturas del club de lectura. Y wow, vaya sorpresa. Cata de verdad es magnífica. Qué bárbara su narrativa. Este libro es ficción, autoficción. Se podría decir que hay cierta realidad de la vida de Cata en este libro, en toda esta historia que realmente es inventada y narrada por ella. Creo que el tema de la hijidad me pareció muy atrapante, muy envolvente. Muchísimas mujeres pueden no llegar a ser mamás y decidir no llegar a serlo, pero todas las personas, sin importar quiénes sean y las decisiones que tomen en su vida, todas hemos sido hijas. Y de eso va este libro, de esta hija narrando sobre su madre, sobre su relación con su padre, sobre lo que es vivir como hija en esta familia, y es oro puro. Qué cosa más impresionante. Justamente quiero leerles pues el inicio de el libro que dice: los chismes no se dedican. Y que con solamente ese inicio, con solamente esa frase, en lugar de dedicárselo a una persona que nada más ponga los chismes no se dedican, yo atrapada, ya me tenía en sus garras. Y vaya que fue una increíble sorpresa. Yo este libro no me lo pude soltar, es un libro bastante pequeñito. De hecho tiene, vamos a ver, ya les digo, tiene 154 páginas. Yo por iniciar esta lectura no pude soltar el libro hasta acabarlo. En una tarde me lo devoré. Una tarde me duró este libro y quiero releerlo 100,000 veces más porque creo que hay muchísimo más por notar en el libro, hay muchísimo más por sacarle al libro. No necesariamente es para leérselo en una tarde, sin embargo yo no lo pude soltar, así atrapante es. Y Cata me pareció una maravilla. Después de esto dije, necesito seguir. Y vaya que seguí. De hecho, seguí leyendo muchísimo más de Cata porque
me obsesioné muchísimo con Una mujer insignificante y su pluma. Y así que seguí con Tiembla Memoria, que ese libro de hecho lo tenía desde muchísimo antes en mi librero. Y wow, fue una grata sorpresa. Cata es una mujer con un sentido del humor muy irreverente, muy hilarante. Tiene un sentido de humor ácido y logra agarrar estos momentos en los que pueden ser de mucha tristeza, de mucho enojo, de mucha ira incluso, y los convierte en un chiste que hace que sobrellevar esos sentimientos sea supremamente más fácil. Y justamente este libro, Tiembla Memoria, es sobre amor y desamor, básicamente una historia en la que conocemos o vemos este enamoramiento de la narradora, que también es la protagonista, que muchas veces, y eso es un juego que tiene Cata en su narrativa en este libro específico que me parece maravilloso. En algunos momentos sentimos que sí, están hablando en primera persona y en otros momentos vemos como ella habla de Cata Botellas, que es este seudónimo de ella, y habla como si fuera otra persona externa, como si ella se estuviera viendo desde fuera las cosas irreverentes que está haciendo, las cosas que usted dice como, wow, en serio, por amor uno comete los actos de locura más grandes. Y me parece maravilloso este jugar con esto a dos voces, siendo siempre la misma voz, siendo siempre la misma protagonista. Y es maravilloso, me parece que es una manera, una narrativa muy única, muy diferente, que me pareció atrapante, maravillosa. De hecho, incluso sus chistes y su manera de ver cómo el desplome del amor y la posterior sanación e incluso el inicio del enamoramiento es tomado de manera muy graciosa por la autora en todo momento. Y eso, bueno, es que yo soy muy fan del humor, soy muy fan del humor ácido, tengo un humor muy ácido yo misma, entonces creo que el ver eso reflejado en un libro lo hace magnífico. Para mí es un 20 de 10 y es sumamente recomendado. Este libro es de Uruk Editores, así que por ahí lo pueden encontrar. Después de ella también he leído cuentos, que me parece que tiene una voz muy espléndida para cuentos. No te deja en ningún momento con una sensación como de que algo quedó inacabado. Muy por el contrario, creo que les llega a su punto. Este libro se llama Virutas de un divorcio y lo demás son cuentos, que por favor ese título me parece magnífico. Es publicado por Alfaguara, es el segundo libro de ella que está publicado por Alfaguara. Y de verdad que se los recomiendo. Este libro también lo leímos en el club de lectura, tuvimos reunión con ella. Y me parece que tiene cuentos de absolutamente todo, un poco para todos los gustos. Hay unos que, como ella, son graciosísimos. Hay otros que te dejan pensando un poco más. Pero en todo momento sentís de verdad ese humor del que les hablo, que es tan característico. Y no puedes dejar de leer. Hay varios que yo dije, me explotó la cabeza, qué bárbara y qué mujer. Yo particularmente no soy la más experta en cuentos, no suelo leerlos tanto. Sin embargo, creo que este libro es un muy buen inicio para los cuentos. Y ustedes, como yo, tampoco lo han leído tanto. Me parece que el libro se presta muchísimo para poder entenderlos y son muy claros y son muy entretenidos. Y por último, de Cata, de hecho, mi segundo libro favorito después de Una mujer insignificante es Eloísa Vertical. Y este libro es de no ficción, es una historia sobre Eloísa, que claramente es un seudónimo utilizado por la autora. Ella conoce a esta chica y la entrevista y empieza a escribir su historia, pero lo hace desde una manera muy narrativa y no se siente realmente que estés leyendo pues una historia de no ficción. Cata tiene esta manera de contarte las cosas a tal punto de que vos sentís que estás metida en un cuento, estás metida realmente en el epicentro de lo que está pasando, estás en el ojo del huracán y con Eloísa Vertical full que lo logra. Eloísa es una mujer esquizofrénica que de niña hablaba con los animales y años después amenazó con degollar a un cura en plena misa. Y literalmente esa es la premisa del libro. Cata entrevistando a esta chica, a incluso su familia y contando un poco sobre la historia de Eloísa,
de cómo era de niña, cómo fue crecer con todo esto con este diagnóstico de esquizofrenia y cómo sale o sigue viviendo con todo esto a cuestas, ¿verdad? En este pueblito chiquito, bastante remoto de España. Y wow, qué maravilla, o sea, es un libro que se lee bastante rápido, que es muy atrapante y como les digo, el hecho de que el libro se sienta como si fuera una novela, como si fuera narrativa de ficción, lo vuelve todavía más interesante porque hay momentos en donde de verdad olvidas que lo que estás leyendo es real. Este libro fue editado y publicado por Los Tres Editores. Es una editorial española, si no estoy mal, déjenme nada más confirmar esto. Bueno, no encontré realmente la información como tal. Encuentro la página de Los Tres Editores. Tienen ediciones muy bonitas de otros libros que me parecen bastante espectacular. Realmente la edición físicamente está muy linda, es muy curadita. El papel tiene un gramaje perfecto, no se pasan. Las hojas, cuando las subrayas, no se te pasa al otro lado. Una calidad impecable. Y estoy intentando como encontrar un poco sobre Los Tres Editores, pero realmente no veo información, veo como su catálogo, su distribución y su contacto, pero no tienen como mucho de su historia. Sin embargo, abajito en su página web sí aparece que es del gobierno de España y del Ministerio de Cultura. Así que espero no estarme equivocando cuando les digo que es una editorial española. Y bueno, de Cata básicamente serían esos libros los que más recomiendo. Tengo muchos más de Cata en espera en este momento a ser leídos. Todos los que tengo son publicados por Uruk Editores, así que si van y ven el catálogo de Uruk Editores van a encontrar muchísimo de Cata. Casi puedo apostar que incluso los libros que no me he leído me van a terminar encantando porque ya sé que su manera de escribir, su pluma y toda su irreverencia me parece espectacular. Qué mujer, chiquillos, es tan inteligente, es tan graciosa, es tan risueña, es tan magnífica. Hablar con Cata por unos minutos, en serio vos te sentís que estás como en otro mundo. O sea, Cata habla y se ríe y nacen hadas, ¿ok? Me parece magnífica, mujerón. Por otro lado, otra de las favoritas de aquí su servidora, Laura Vázquez Calderón. A Laura también tuve el privilegio de conocerla, gracias otra vez al club de lectura que organizo. La hemos leído 2 veces en el club, porque una no fue suficiente. Y las 2 veces nos hemos reunido con ella a conversar y qué maravilla de persona, Dios mío, es una mujer tan fantástica, inteligente, una mujer llenísima de amor, irradia una sensación de paz, de alegría, de conocimiento. Bárbara, me encanta. El primer libro que leí de ella justamente y que fue parte del club fue Los perros ladran en inglés. Y este libro es un llorar, se los advierto desde ya. Este libro es magnífico, es doloroso, es incómodo, es muy incómodo de leer por momentos. Hay partes en las que uno desea que nada de esto fuera real. Sí, ciertamente es un libro de ficción, sin embargo sabemos que mucho de lo que ficcionamos nace, ¿verdad?, de una realidad. Y justamente Los perros ladran en inglés es sobre una chica que se llama Cecilia que le toca que emigrar a la capital de Costa Rica, a San José. Ella era de un pueblito y no migra porque desee. Más adelante nos vamos a dar cuenta de cuáles son las razones que la llevaron a migrar, cuáles son las razones que la llevaron a huir del pueblo del que vivía. Pero se encuentra en San José en un momento en el que la violencia y la pobreza atacan con todo y no encuentra trabajo, no sabe qué hacer, tiene una niña pequeña a la que darle de comer. Si fuera solo ella, pues ya sabemos que muchas veces nos preferimos, o sea, no pasa nada, nos morimos de hambre si somos solo nosotros, pero cuando tenemos un niño de por medio no podemos dejar pasar estas cosas, no podemos permitir que un niño tenga que vivir en situación de calle porque no tenemos cómo costearlo, no podemos permitir que un niño no pueda ir a la escuela, no podemos permitir que un niño no coma algún día cuando tiene hambrita y hasta su estómago le duele, ¿verdad? Y toda esta necesidad que existe en la vida de Cecilia la lleva a convertirse en una trabajadora del sexo. En el libro vemos cómo esta decisión repercute en su vida, las personas que va conociendo a lo largo de toda esta vivencia, cómo le toca que sobrevivir y sobrellevar, ¿verdad?, toda esta situación y cómo poco a poco intenta mejorar su vida y hacer algo como para que ella y su bebé
su niña estén mejor, ¿verdad? Y no tengan que caer en situación de calle, ni mucho menos. Como les digo, es un libro muy crudo, es un libro muy duro y creo que como mujer toca fibras eh, muy cercanas, muy el qué sería de mí si a mí me tocara que pasar por una situación igual o similar, ¿verdad? Entonces creo que es un libro que merece completamente la pena. Los perros ladran en inglés, es de la editorial Club de Libros, o lo pueden encontrar directamente con la autora y sé que por ahí en librerías también está. Por otro lado, tenemos Los apellidos de María, otro de los libros que leímos en el club que nos pareció una magnificencia. Disfrutamos este libro de una manera que yo no les puedo explicar. Hubo quienes amaron a María, la mayoría, de hecho, amamos a María. Hubo quienes realmente no sintieron esa cercanía y que no fue de su agrado María. Y me parece que entiendo las razones por las cuales María también puede llegar a ser un poquito compleja de digerir. Pero bueno, tenemos a esta abogada que se dedicó toda su vida a la defensa del ambiente y de muchísimas luchas, ¿verdad? Sociales. Todo esto mientras vive de manera bastante clandestina su sexualidad. Entonces, justamente los apellidos de María son estas personas que ella va conociendo a lo largo de su vida y estos apellidos que ella va, se podría decir, coleccionando. No lo sé. Podría ser una de las palabras que me encantaría utilizar. María retrata esta dicotomía que existe entre las mujeres, en la vida de las mujeres, entre si debemos de ser profesionales o crear una familia, entre si ser profesional también significa pues tener soledad el resto de su vida, el no poder encontrar una persona que realmente te acompañe, el no poder tenerlo todo. Él siempre dicen que la mujer tiene que seleccionar qué es lo que desea realmente. Si quiere ser mamá, solo puede ser mamá, no puede seleccionar también, no puede elegir en su vida también ser una profesional. Y que es muy difícil la parte de si es profesional y si es mamá y tras de todo tener pareja y tener amigos y vivir una vida en compañía y con un éxito total. Me parece que justamente este libro retrata de manera muy acertada el cómo lucha una mujer con respecto a todos estos temas. Este libro es de la editorial UCR, así que lo encuentran claramente en la librería de la editorial. También creo que lo pueden encontrar con la autora y lo he visto en diferentes librerías. Sé, de hecho, que el librero Pandeado tiene bastantes libros de Laura Vázquez, ahora que me acuerdo. Así que el librero Pandeado de fijo, full recomendado porque tienen muy buena selección de libros y una atención demasiado bonita. Un saludo a Gwen y a JP, que no creo que escuchen esto, pero uno nunca sabe. Y nada, eso, ahí lo pueden encontrar todos los libritos de Laura, son magníficos, la verdad. Ahora, de ella tengo dos libros que todavía no he leído, ambos son novela, Temporada de Carbunclos y Plano Cenital. Temporada de Carbunclos es el que más me llama la atención porque justamente habla sobre una señora mayor viviendo su vida, su sexualidad, cómo envejecer en la vida, cómo es envejecer para una mujer. Y creo que me parece muy interesante este tema. Ya les contaré más adelante cuando logre leerlo, pero de fijo, pronto estaré dándole una oportunidad. De lado también tengo Política erótica y un poco de amor, que este sí es poesía completamente. He leído muy pocos poemas de este. Normalmente voy leyendo unos 10 minutitos al día de poesía. A veces lo que hago es leer uno o dos poemas. Y este lo había iniciado, pero por cosas de la vida no lo había podido continuar. Pero me estaba encantando. O sea, los pocos poemas que he leído, qué bárbara, qué increíble. El de Política eróticas de Poiesis Editores y el de Temporada de Carbunclos también. El que es de editorial UCR es Plano Cenital, así que por ahí les dejo los datos. No podría hablar de autoras costarricenses sin hablar de la icónica Ana Cristina Rossi. Creo que como ticos prácticamente todos hemos escuchado hablar de La loca de Gandoca, un libro que teníamos que leer en el colegio la mayoría. Creo que ya no está en lecturas obligatorias del colegio. Una lástima porque me parece que sí es un libro que realmente merece todavía el boom que tiene y que todavía está muy vigente, lo cual es terrible. Me parece increíble. Creo que no hay nada nuevo que pueda contarles sobre la loca de Gandoca que no conozcamos. Y realmente creo que es una historia bastante conocida en el país, pero bueno, en la loca de Gandoca tenemos a esta chica, Daniela, se llama como yo, claro que sí. Tiene una lucha ecológica por mantener intacto
Gandoca Manzanillo en Limón. y Y nada, como su vida es amenazada por levantar su voz y decir que no le parece lo que está pasando, por protestar en contra de lo que el gobierno quiere hacer con Gandoca Manzanillo. Me parece que todavía seguimos en esta lucha después de tantísimos años de haberse escrito este libro y de tantísimos años de luchar contra lo que ha estado sucediendo en Limón y sigue, la situación sigue. Me parece impresionante y creo que ahora más que nunca leer La Loca de Gandoca es sumamente importante. Pero como les digo, no hay mucho que yo pueda contarles sobre este libro porque creo que es un libro que la mayoría conocemos, la mayoría hemos leído y si no lo hemos leído, por lo menos de verdad hemos escuchado hablar de él. Así que de Ana Cristina Rossi, realmente el que más deseo recomendarles es Tocar a Diana. Tocar a Diana es un libro incómodo, doloroso, frustrante, impresionante, te hace llorar, berrear de cólera. Acá tenemos a Diana, que básicamente está en el diván de su psicoanalista y empieza a confesar cosas que podrían resultar terribles, digámoslo así, porque son como estas atracciones sexuales que ella no entiende de dónde vienen, qué está pasando, por qué la está llevando a cometer estos actos de locura o estos actos. Yo no lo catalogaría como locura, me parece que cada quien vive su vida sexual de una manera como más le plazca y como más le llene, ¿verdad? Sin embargo, no es lo que socialmente se ve como correcto. Y es ahí, básicamente. Todo cae de nuevo a la sociedad y a lo que la sociedad rija, ¿verdad? Entonces viene Diana y empieza a tener estos deseos y estas obsesiones un poco complejas que tal vez no puede llevar a cabo tan al 100% porque realmente no serían bien vistas y entonces va a donde su psicoanalista y empieza a soltar todo esto y a ver qué está pasando. Y entonces acá empezamos un viaje con Diana entre los recuerdos, entre lo que está viviendo actualmente y entre lo que pasa con su psicólogo hasta descubrir una historia de su pasado, una parte de su pasado, una historia dolorosa y horrible en su familia, el cómo se repiten muchísimas actos que si no se hablan, no se rompe con esa cadena. Aquí tengo que hacer como el trigger warning de que hay abuso sexual y abuso sexual en menores de edad. Y por ahí va la historia. Entonces sí, creo que es un libro que realmente se necesita leer, es un libro que se necesita hablar de él, se necesita dar a conocer. Sin embargo, vuelvo a que no es un libro que sea fácil de digerir, por tanto entiendo que no es un libro que sea apto para todas las personas. Sí me parece que deberían de darle una oportunidad, si ustedes se sienten en la capacidad de hacerlo, es un libro que merece full la pena y esa era mi recomendación de Ana Cristina el día de hoy. Ya perdí la cuenta de cuánto llevo hablando. Espero que este podcast no quede gigantesco. Espero que este episodio sea digerible y que no estén aburridos. Eso es lo principal. Que no les esté aburriendo. Pero bueno, creo que quiero hacer un par de menciones ahí honoríficas. Que por ejemplo tengo a Wendy Bolaños, que tiene Se abre el telón y tiene Marea Alta, Marea Baja. Ambos son libros de cuentos que son muy, muy buenos. En Marea Baja, Marea Alta, Marea Baja más bien, disculpen. Es un poquito más personal, te lleva un poco más como a esta travesía que es la vida, los sentimientos, cómo a veces en la vida estamos arriba, cómo a veces estamos abajo, cómo nos meneamos y a veces puede que la marea esté un poco picadilla y a veces está un poco más en calma. Y pues así es la vida y estos cuentos justamente te llevan por todo esto. Y Se abre el telón me parece que es una recopilación de cuentos un poco que te lleva desde el terror, el tenerte atento en todo momento a lo que está pasando, a lo que va a continuar. O sea, yo siento que Se abre el telón es como estar metido en un laberinto en donde cada cuento te va transportando de un lado a otro del laberinto hasta que llegas al final y logras salir de él. Pero les voy a decir un secreto y es que no deseabas salir de ese laberinto, deseabas continuar en ese laberinto y conocer más de ese laberinto. Y justamente los cuentos de Gwen te dejan esa sensación de querer más, de indagar, de investigar, de que no te quedas solamente con lo que acabas de leer, sino que tenés que ver de dónde se inspiró, qué fue lo que la llevó incluso a crear estos cuentos. Hay cuentos que te tiran a investigar cuadros de arte y demás, y me parece que lograr eso
en un lector, el querer no quedarse solamente con lo que leí, sino también tener que meterte a internet y empezar a indagar qué estoy leyendo, qué fue lo que pasó y ponerte a investigar cosas más allá de la lectura, wow, es un mega logro, la verdad. Y Gwen tiene esa capacidad, es una narrativa muy fácil de llevar, son cuentos bastante fáciles de leer y me parecen magníficos. Así que ahí les dejo recomendación para los amantes del cuento y para los que no, para que le den una oportunidad. La siguiente autora de la que les quiero hablar es un poco más juvenil. No suele ser el tipo de libros que yo leo, pero, y aquí es un pero gigante, Le Fernández puede hacer conmigo lo que le dé la gana y ponerme a leer lo que le dé la gana. Qué bárbara y qué mujer, Dios mío. Le tiene en este momento 3 libros publicados y justamente en este instante en el que estoy grabando, está iniciando la lectura beta de su 4.º libro. Estoy deseando que salga. Mis favoritos de ella en este momento son Enlace, que es una distopía, tenemos romance, tenemos proximidad forzosa. No quiero contarles demasiado porque no quiero hacerles spoiler, quiero que ustedes puedan llegar y conocer a Jung y a Logan, que me parecen magníficos. Y si lo leen o lo han leído, cuéntenme si son Team Jung o si son Team Logan. Acá una Team Jung que nadie logra comprender porque al parecer todos son Team Logan, pero bueno. Nada que hacer, amigos. Y el otro, que es uno de los más recientes de Lee, es Silencio. Y aquí tenemos una sirena y un príncipe sordo. Ya, o sea, amigas, suficiente con esas 2 cosas. Tiene sirenas y tiene un príncipe guapo y esbelto y precioso. Y les voy a dejar una foto del póster de este libro porque necesito que ustedes vean a Ben y se den cuenta de que en serio es muy guapo, amigas. O sea, Lee Fernández nos hizo un favor cuando creó a este hombre. Ajá. Pero bueno, tenemos fantasía, un poquito más de romance, tenemos aventura en este libro y me parece que es muy apto para estas lecturas un poco más de querer refrescarse un ratito, de querer leer algo más livianito, de quererte ver envuelta en este romanceo y en esta fantasía tan fabulosa, ¿verdad? Que hay ahora y este libro verdaderamente te lleva por ahí. Así que un saludito a Le, que tampoco creo que me escuchen, pero uno nunca sabe, chiquillos. Un saludito a Le. La te quiero mucho. Gracias por hacerme leer cosas que en la vida leería. Si quieren darle una oportunidad a un género un poco diferente, un poco más juvenil, un poco más distópico, romanzoso, pues ya saben que por aquí tienen esa opción de fijo. No quiero cerrar este episodio sin recomendar poesía. Ya sé que ya hablé de la poesía de Lau y también hablé de la de Arabella, pero hay un par de autoras más que me parecen magníficas y quiero recomendarles y son a Julieta Dobles. De Julieta Dobles he leído 2 poemarios en este momento que son Poemas del Esplendor, este es de la EUNET, y Hojas Furtivas, que es de la editorial Costa Rica. Ambos son magníficos. Poemas del Esplendor me parece un poco más como de la naturaleza, ecológico y demás. Ahora, Hojas Furtivas me pareció fantástico. Acá yo veo erotismo y amor y desamor y me pareció, fue bomba, o sea, fue vivir muchísimos sentimientos y con la piel de gallina, una obra de arte. Así que Julieta Dobles fue recomendada. Y la otra que tengo por acá, que es una de mis poetas favoritas costarricenses, es Joana Picado. De Joana Picado he leído Las Cortezas Cerebrales. Este es de Ediciones Perro Azul. Y es que no quiero como spoilear demasiado, pero creo que esta poesía es un poquito más oscura, un poquito más cotidiana incluso. Hay una furia muy grande dentro de este libro. Me parece fantástico, chiquillos. O sea, por favor, léanselo. Y por otro lado, el más reciente que había sacado es La Certeza del Dolor, que como su nombre lo dice, sus poemas van desde el dolor, desde el sentirlo, desde el sufrirlo, desde el superarlo, desde el convivir con otras personas y con otros dolores. Una joya de poesía, de verdad, me parece que es precioso. La edición es de Abecedaria Editoras, que de verdad una mención honorífica en este podcast y en este episodio para Abecedaria Editoras, que yo creo que absolutamente todos los libros de Abecedaria son increíbles, son buenísimos, curan demasiado lo que van a publicar. Las ediciones físicamente son
preciosas y la de la certeza del dolor no se queda atrás. En serio, es una edición divina, pero en serio divina. Y ahí les dejo una recomendación más para que empiecen a leer poesía, porque creo que todos en la vida hemos vivido dolor, todos en la vida hemos visto a alguien sufrir dolor, hemos tenido que superar el dolor y salir adelante. Y creo que justamente de eso va la certeza del dolor, de esos momentos tan que todos hemos vivido y que todos hemos visto a otras personas vivir, y por eso puede llegar a sentirse tan cercano. Te vas a identificar con mínimo uno de los poemas, si no es que hasta más. Así que denle una oportunidad a la certeza del dolor si tienen muchas ganas de empezar con poesía. Les juro que este es el adecuado. Y bueno, ya me retiro. Creo que esto es un poco de lo que quería hablar. Sé que me quedaron muchísimas autoras por fuera. Hay muchas que tengo que leer, hay muchas que no pude mencionar acá, que también me encantan, que también he leído. Hay otras que tengo que leer, tengo tarea por ahí, así que espero más adelante contarles un poquito más sobre autoras costarricenses que vaya leyendo y descubriendo a lo largo del camino. Nada, creo que les hice las recomendaciones que más deseo que lean y a las que más deseo que les den una oportunidad. Me alegra mucho haber hecho este segundo episodio. Ya saben que me encuentran en redes sociales como Demasiado Lectora, en Instagram y en TikTok. Y mi idea es estar sacando un episodio más o menos cada 15 días. Espero lograrlo. Crucemos dedos para que sí logre sacarles un episodio cada 15 días. Así que nos estamos hablando por redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio y que pasen un día fenomenal.